Y bueno amigos, estamos aquí de vuelta. Estaba aquí que se me colgó el celular un poco para hacer nuevas cositas, nuevos videos por supuesto sobre el Real Madrid, ¿no? Y me parece bastante significativo porque estaba organizando unas cosas, pero bueno, he vuelto exactamente para la final. O sea, la final es que, la semifinal, perdón. O sea, es que estoy tan metido que esto va a ser el partido decisivo que realmente lo veo como una final. Pero antes de eso y de lo que pueda conllevar todo eso, me gustaría hablar sobre varias cositas. Y es que Luis de la Fuente pues ha hablado de varios temas y hay alguien como Nacho Peña que le ha puesto en su sitio de una manera exagerada. O sea, es que lo de Nachito Peña es increíble, pero también quiero que veamos algo muy rápido de este hombre, Juanma Rodríguez, que bueno, me parece sencillamente maravilloso lo que hace este hombre. Y bueno, les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para poder descubrirlo juntos, porque chicos, viene interesante de verdad. A mí es que me encanta lo de Juanma. Se van a reír muchísimo porque yo pues me he reído muchísimo y estoy seguro de que alguno de ustedes también va a tener alguna risita allí disponible al respecto de esto que vamos a ver de don Juan Manuel Rodríguez, ¿no? Quiero que arranquemos con lo de este hombre, muchachos, que me pareció increíble, de verdad. Lo de Luis de la Fuente, y enseguida vemos lo de este hombre, lo de Nacho Peña, y cerramos con lo de Juanma Rodríguez. Vamos a arrancar ya para no enredarnos mucho, porque esto decía el entrenador Luis de la Fuente sobre el tema de una posibilidad de que Gonzalo vaya con la selección, ¿no? Como dice en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili para ir ganándose la posibilidad y el derecho a estar ocupando puestos donde hay una selección fantástica, unos jugadores maravillosos, jugadores de muchísimo nivel con una trayectoria fantástica, y hay que hacer méritos para ello, ¿no? Pero yo, por supuesto, que le animo, celebro que tenga ese rendimiento, porque siempre comento también, es otro jugador que se suma a esta causa. Ojalá haya muchos Gonzalos, haya muchos Huijsen, haya muchos Cubarsí, jugadores, digo, jóvenes, o Lamine, que nos garantizan futuro y presente. Bueno, ahí está lo que les decía. Es cierto que lo intentó matizar un poco al final, pero es significativo muchas de las maneras de cómo este hombre actúa. Yo voy a dar una opinión al respecto de este hombre al final, después de que escuchemos esto, este otro que voy a hacer, porque es muy llamativo de verdad cómo manejan el relato esta gente con el tema de la selección y cómo la han barcelonizado. Vamos a ver este otro clip que es un tema parecido, pero de un poco tiempo atrás. Yo creo que todos los que hemos visto jugar a Pau, pues salimos de toda duda del futbolista que es, ¿no? La categoría que tiene, le conocíamos de categorías inferiores, a nosotros no nos sorprende tanto, pero seguramente así a la opinión pública, mucho en ese escenario mediático que no ha tenido gente pues oportunidad de mostrarse hasta ahora, pues a algunos le ha podido sorprender. A nosotros no nos sorprende nada de lo que está haciendo y de lo que puede hacer, porque les conocemos y sabemos que tiene un gran potencial. Y yo nunca miramos, también decías antes no miramos el carnet de identidad, solo miramos el rendimiento, y no os quepa ninguna duda, por favor, ninguna duda, que tanto a Santiago, a todos los seleccionadores, y a mí, evidentemente, el único interés que nos mueve a la hora de convocar a un jugador, el único interés es el deportivo, el único, porque tratamos de traer a los mejores jugadores que nos hagan, que creemos con los que vamos a ganar. Si no, sería tirar piedras, entiendo, no tengo que hacer este razonamiento, ¿no? Contra nuestro propio tejado. O sea, creemos que vienen los mejores. Y ahora, en este caso, Pau Cubarsí pues está en un gran momento y nos hace generar una gran ilusión de presente, porque hay que ganar estos dos partidos, y de futuro, porque queremos contar con él en una larga trayectoria profesional. Es increíble, él siempre acusa lo que tiene que ver con un tema deportivo, ¿no? Pero es llamativo porque, bueno, por ejemplo, jugadores como Cubarsí o como Lamine Yamal, que por cierto, Cubarsí a mí es un central que todavía no acaba de convencerme. A mí me da la sensación de que es un futbolista que no sé si no está todo formado del todo y que puede, bueno, yo creo que puede mejorar y a lo mejor convertirse en el gran central que nos tratan de vender que a día de hoy es. Pero en definitiva es que no, a mí me da la sensación de que definitivamente a día de hoy no lo es. O sea, así de claro se los digo. Y bueno, yo entiendo a Luis de la Fuente en cierto modo, muchachos. Él está haciendo pues básicamente lo que le piden desde ciertos sectores y solamente está, como quien dice, cumpliendo órdenes, ¿no? Pero es muy llamativo porque, repito, que Gonzalo esté haciendo un mundial pues increíble, al punto de que, bueno, acaba de salir la alineación del Real Madrid contra el PSG hoy y Alonso no se atrevió a sentarlo, lo puso de delantero para jugar por los lados con Vini y con Mbappé.
nos da una idea de lo que más o menos va la cosa, ¿no? Es lo que les estoy diciendo. De todos modos, en este caso, pues bueno, ahí está lo de Luis de la Fuente. Y repito, a mí lo que me parece es un tipo que está ahí puesto y ya, o sea, que está ahí dispuesto a cumplir ciertas órdenes. Y yo creo que no debemos tampoco cargar sobre él, pero llamativo que utilice ese argumento cuando con otros futbolistas, por lo menos en el caso de Lamine Yamal, estoy seguro, quiero recordar que necesitó como 5 partidos únicamente para ir con la selección, ¿no? Pero bueno, en fin, no vamos a enredarnos mucho, pero sí me gustaría escuchar esto de Nacho Peña en COPE, que me pareció interesante sobre este hombre. O sea, si te llamas Gavi, te llamas Pedri, te llamas Cubarsí, como que seas más cariñoso. Te llama Gonzalo, pues no lo es tanto. A lo mejor es que se tiene que llamar Gonzi. Lo primero, si vas a decir algo así, lo mínimo es que sea riguroso. Gonzalo ha jugado 5 partidos en Primera División. 2 en la 23-24 y 3 en la presente temporada. Más los 5 del Mundial de Clubes, más 1 de Copa, hacen 11 partidos en el fútbol profesional. Por cierto, con números bastante buenos. 5 goles y 2 asistencias. O sea, no va cojo, Gonzalo, de momento. Y luego también quiero recordar que Yamal me parece que necesitó 5 partidos para que lo llevara con la selección. Entonces yo lo que noto, y lo que nota creo el madridismo, es un tono de mucho cariño con determinados futbolistas que acaban en I normalmente. O sea, si te llamas Gavi, te llamas Pedri, te llamas Cubarsí, como que seas más cariñoso. Te llama Gonzalo, pues no lo es tanto. A lo mejor es que se tiene que llamar Gonzi. Es que es demoledor, o sea, no hay que añadir mucho más. Y a ver, yo quiero aclarar un punto. A mí me parece estupendo, se los digo, me parece estupendo que este hombre pues básicamente no llame a Gonzalo a la selección. Pues me jode un poquito por los muchachos, por los jugadores del Real Madrid, porque tendrán su sueño de representar a su país, ¿no? Lastimosamente ellos ya habrán asumido que están en un país en el que, bueno, ciertas cosas pasan y muchas veces son inexplicables, ¿no? Pero lo que les digo al respecto de esto me parece interesantísimo porque al final esta gente no se ha dado cuenta que dentro de un contexto es favorable para el Real Madrid. El hecho de que estos jugadores se puedan restar unos minutos y unos partidos de una temporada totalmente larga y aberrante, yo creo que es estupendo para nosotros los madridistas. Pero para que vean, lo único que yo digo es, está bien lo que diga este hombre, está bien toda la cosa, pero el argumento es que me parece un poquito patético, sinceramente, al respecto de lo que nos quieren contar sobre lo que está sucediendo aquí, ¿no? Cerramos con lo de Juanma Rodríguez, que seguramente ya lo habrán visto, pero si lo han visto, disfrútenlo nuevamente porque es arte y poesía pura. De repente ves que en la cabeza hay unos tirabuzones quemados que empiezan a sobresalir. Més que la força no la passarà. Buenísimo. 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 Pues, sé que no es lo mismo, pero ja sóc aquí. Més que un club, la força d'una abraçada. Més que la força no la passarà. Un saludo, Lluís. Bravo ahí, bravo. Bueno, chicos, es que es absolutamente maravilloso, de verdad. Juanma Rodríguez, un genio absoluto. O sea, hay muchas cosas en las que yo no coincido y que por supuesto no comparto, no disfruto de este personaje. Pero cuando se trata, muchachos, de humillar y de poner en su sitio a esta gente, es que hay muy poca gente a la altura de Juanma Rodríguez. Yo creo que
cuanto más tiempo tardemos en darnos cuenta, creo que más nos vamos a perder de esta maravilla absoluta y total, ¿no? De todos modos, bueno, yo sí espero que lo hayan disfrutado. Quisiera saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Me van a dejar tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.